Bueno, Vero, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. ¿Cómo va, Mauro? ¿Todo bien? Bueno, yo Todo estoy muy bien. contenta de estar acá. Yo ya había visto un par de entrevistas y había quedado muy, muy contenta y muy interesada, así que nada, estoy contenta de estar acá. Un placer tenerte acá. La verdad que bueno, me gusta mucho lo que haces. Tenía muchas ganas de hablar con vos, así que bueno, la verdad que un placer realmente. Voy a estar hablando con Verónica Ruiz Díaz, que es de la cuenta de Instagram Los Libros de Mercedes. Y Sí. antes de hablar de la cuenta, me gusta arrancar un poco por los comienzos como lectora, ¿no? En este caso. ¿Cuáles fueron Ajá. tus comienzos como lectora? Bueno, mira, dándole un poco nombre a la página, porque esa fue la idea en un principio, yo te puedo decir que leí desde siempre, desde que tengo recuerdos yendo a la escuela. Eh, Durante lo que fue parte de la primaria y la secundaria en un colegio acá de Rosario, había una biblioteca en la escuela y, y nada, empecé a ir al principio por curiosidad, por interés, y de a poco, bueno, me fui metiendo en la lectura. No te digo que leí casi todos los que tenía esa biblioteca, que si bien era grande en la escuela, eh, leí bastante, o sea, nunca había leído tanto, ni había tenido tanto interés, digamos. Eh, Así que te diría que desde siempre, desde el colegio, desde la primaria, se mantuvo durante la secundaria. Y bueno, no quiero pisar una pregunta con otra, pero este impulso vino en un principio por una maestra en la primaria que se llama Mercedes, ¿sí? Entonces, es lo que un poco le da nombre a la cuenta, que por ahí muchas otras cuentas o gente con la que uno interactúa gracias a Instagram creen que me llamo Mercedes, y es lógico también el error o la confusión. Y bueno, al principio empezó con una maestra que nos daba tareas, teníamos que leer un libro por mes y había que hacer una sinopsis de esa lectura en una fichita. Eh, y bueno, de ahí empecé, digamos, eso generó el hábito en un principio, de ahí conocí la biblioteca de la escuela, entonces digamos que fue todo un poco eh, armado por esta tarea que al principio era una tarea y después se convirtió en un hábito, digamos, en un hobby personal. Está bueno esto que decís porque, bueno, además te iba a preguntar después por qué los libros de Mercedes, porque en realidad no te llamas Mercedes, te llamas Verónica, entonces, bueno, está buenísimo esto que contás porque se ve que esa maestra te marcó mucho, que hasta le das digamos, el nombre de tu cuenta tiene que ver con ella, ¿no? Sí. ¿Recordás algunos títulos? Sí, en ese momento había un escritor que me gustaba mucho porque es parte de lo que era literatura juvenil en ese momento, y escribió muchísimos libros. Yo me enteré hace poco cuando retomé y releí lecturas de él, que es un escritor español que se llama Jordi Sierra y Fabra. Eh, Ha escrito algunas novelas por ahí más, digamos, de narrativa, digamos, o literatura, pero tiene más novelas juveniles, más cuentos. Y en ese momento, eh, cuando yo descubrí la lista de todo lo que tenía, yo habré leído, no sé, 7, por decirte, de él, y era el que más me gustaba. Aparte, tocaba temáticas de adolescentes, bien juveniles, que hoy por hoy, más allá del tiempo que haya pasado, se siguen abordando. Por ejemplo, drogas, adicción, el tema del suicidio en la adolescencia, Claro. eh, todas temáticas juveniles que uno siempre trabaja, más que nada por los contextos que a veces se dan en los colegios. Y bueno, sin ninguna situación personal particular, era el escritor que más me gustaba cómo fundamentaba casos, muchas veces orientado en situaciones policiales, casos policiales, y de esa manera te metía de lleno en la historia. Eh, Otro de los libros que me acuerdo, que era larguísimo y que me acuerdo situaciones graciosas con mis compañeras, porque era un libro largo quizás en ese momento o para ese contexto, que era Los Tres Mosqueteros. Sí. Y, y bueno, era como, no, es muy largo ese libro, debe ser aburrido, ¿viste? Esas frases que se generan en torno a eso. Y sí, son lecturas que te van quedando, que te van marcando. Yo por ahí hace ya mucho que leí la historia y quizás no recuerde mucho en detalle,
pero si me preguntás son esos libros los que se me vienen a la cabeza. Y avanzando un poco ya más de grande, que, bueno, igual sos chica, tenés 24 años, bueno, algo que no dije antes, después lo iba a decir, pero lo aprovecho y lo digo ahora, vos vivís en Rosario, sos médica, te recibiste Sí, en pandemia, en plena pandemia. en plena pandemia, estás trabajando y a su vez también das clases de apoyo que tiene que ver con temas médicos, ¿no? Eh, Claro, sí, clases particulares. pero está bueno que la gente que por ahí, a partir de hoy, bueno, por ahí tu cara apareció una vez, ¿no? No sé, pero está bueno que van a ver tu cara, la cara que Sí, está a través de la cuenta, pero que para también sacar un hay poco nada el que ver, anonimato, digamos, claro, claro. pero nada que ver a lo que es, bueno, la cuenta que habla de lecturas, ¿no? Sí, sí. ¿Y algún autor o libro que te marcó ya, entrada, bueno, más tu edad ahora, de 24 años? Eh, Mira, yo en realidad retomé mucho la lectura este año, no gracias a la cuarentena, digamos, porque fue quizás un reto que me puse a mí misma a principio de este año. Eh, Durante principio del 2020 yo estaba terminando de hacer unas prácticas en un centro de salud acá en Rosario, y por la distancia que tenía entre mi casa y el lugar de las prácticas tenía al menos hora y media arriba del colectivo. Entonces eso generó que también yo pensara en aprovechar esos tiempos desconectando totalmente de lo que hacía Claro. entre 8 o 12 horas por día. Y bueno, y así empecé. Me acuerdo que en ese momento estaba leyendo Cien años de soledad. Entonces tengo capítulos o partes de la lectura donde me acuerdo de viajar en colectivo. Ahora me parece totalmente lejano. Claro. Eh, y bueno, y así empezó, digamos, como un reto personal. Más o menos a mediados de abril se me ocurre crear la cuenta, eh, y pensando en un nombre, digo, bueno, ¿por qué no le pongo un nombre donde todo esto empezó, digamos? Porque no fue un hábito que yo generé espontáneamente. Así que pensé en esto, en esta situación, dije, ¿por qué no le pongo los libros de Mercedes? Porque empezaron siendo lecturas para una maestra y terminaron siendo de disfrute mío, digamos. Y bueno, y así empezó, así le puse el nombre. Y hoy por hoy la verdad es que si vos me decís qué prefiero leer o qué elijo, yo por ahí soy más cuentista, me gusta más elegir relatos breves donde siento que las ideas y los ambientes se juegan los tiempos para condensarse. Leo de todo, realmente no tengo ningún tipo de problema, pero sí elijo cuando puedo algún libro de cuentos. Si bien, bueno, dijiste que ahora, digamos, te planteaste leer más en esta época, bueno, de este año, igual la cuenta, yo investigando un poquito más atrás, el primer posteo lo haces el 6 de junio de 2019, en donde hablas de la Feria Internacional del Libro. Y con el Sí, tiempo vas hablando de más textos, digamos, ya empezás a tener como involucrarte más en reseñas más profundas, bueno, contando un poquito qué sensaciones te dio tal texto, ¿no? Hubo un crecimiento en cuanto a cada reseña, al desarrollo de los posteos. Y fuiste sumando muchos seguidores. Te pregunto, bueno, ya me contaste, digamos, cómo nace la cuenta, porque en realidad fue también un lugar una especie de cable a tierra y contar lo que venías leyendo, sería. Pero, bueno, sí, sí. ¿qué te planteas con la cuenta? Digo, ¿qué otras cosas estás planteando? Porque hay Eh, como un crecimiento. Te fuiste como enganchando, ¿no? sí, sí, al principio fue querer buscar un... En realidad hay algo, una parte que no te conté. Durante un tiempo el año pasado tenía muchos libros en mi casa que por ahí no eran de literatura, no eran temáticas que yo, como te comento, retomando la lectura este año, el año pasado quizás no tenía el tiempo ni le daba el lugar que yo le quería dar. Entonces había muchos libros en mi casa y se me dio por hacer una especie de compra y venta. Entonces la página ya existía, pero no con el nombre que tiene hoy. Entonces, en ese momento, yo fomentaba la lectura desde otro lugar, digamos. Por eso la publicación es del año 2019, la que dejé de la Feria del Libro de Rosario. Ahora, cuento que decís que cambiaste de nombre, ¿no? Eh, Sí. em, ¿En algún momento pensaste en cambiar el nombre de que no sea más los libros de Mercedes?
Digo, por esto de que, bueno, Mercedes es una profesora tuya, vos te llamás Verónica, por Sí. ahí nada que ver, digamos, está bueno como un homenaje, pero digo, ¿se te ocurrió por ahí en algún momento cambiar el nombre que tenga algo que más que ver con vos? Mira, en este momento te diría rápidamente que no. Yo tengo mi Instagram personal, mi cuenta donde yo subo, digamos, cosas más personales, fotos, historias más personales. Entonces, digamos que me dejo esta cuenta y este lugar para otros contextos, digamos. Claro. Eh, en mi ambiente más cercano, por ahí tengo amigas que son contadas, las que por ahí disfrutan de leer como yo o de algún intercambio. Entonces, por ahí, a propósito, también elegí que fuera una cuenta diferente. Porque, bueno, al no generar ningún tipo de interés, uno por ahí no Bueno, eso tiene se un ida da y vuelta, mucho. busca en otros lugares, claro. Se da mucho que tengan cuenta en paralelo porque por ahí mucha gente no tiene gente amiga que lea mucho y hace como una cuenta en paralelo para por ahí no aburrir Claro. o no quedar tan descolgado en una cuenta. Em, Sí, al principio, cuando empezó todo esto, digamos, fue para un ida y vuelta. Cuando apareció la cuarentena, con todo esto de la pandemia, se transformó en un cable a tierra, ¿sí? Una salida, digamos. Entonces ahí pero las reseñas empezaron a tener otro objetivo, sino a contar qué leí, a tener ese hábito ya instalado. Entonces, bueno, sí, se transformó. Pero, ¿qué opinas de la comunidad lectora que hay en Instagram, de Instagramers, perdón, de Bookstagramers en realidad? Sí. Mira, la verdad es que conocí mucha gente, tanto de acá Rosario como de otros lugares, sí, tanto sea de la misma Argentina, mucha gente de Buenos Aires. Todo esto gracias a la virtualidad de lo que permite la cuenta, ¿no? Pero mucho ida y vuelta, mucha gente copada, simpática, donde por ahí yo me tomo el atrevimiento de preguntar, de mandar a veces incluso hasta un audio y te pregunto, che, vi que leíste tal libro, me contás más o menos qué te pareció, porque por interés personal, digamos. Eh, yo creo que hay mucha gente buena onda, que el interés de muchas de las cuentas que se termina generando siempre es el mismo o cae en el mismo lugar, más allá de los objetivos que tenga cada uno, donde básicamente es fomentar lecturas, libros, títulos nuevos, novedades. Entonces por ahí no quiero que se desdibuje esa competencia entre, o sea, esa esencia por una competencia entre quién lee más o quién lee lo más nuevo. Al menos no es lo que yo busco, digamos, con mi cuenta personal. ¿Qué cuentas recomendarías? Si querés recomendar dos, tres que se te vengan hacia la mente, que tengan que ver con difusión, ¿no? De lecturas. Mira, una de las primeras cuentas que yo conocí, un poco por la cuenta anterior que tenía por esto de la compra y venta, y otra que después continué chusmeando por títulos en común y títulos que me interesaban a mí, es Belén, de Bel Literaria, que muchas veces tenemos lecturas en común y hay un ida y vuelta entre libros por ahí, o respondernos historia o comentarnos algunas publicaciones, Una genia. por títulos, sí, por muchos títulos en común. Y la verdad es que después tengo un montón que se me vienen a la mente. Eh, por ejemplo, Clásico Desorden. Bueno, Steffi, de Siempre con un libro, que también es de acá de Rosario. A ella también la conocí gracias a Instagram. Sí, Eh, también muy copada y muy bueno lo que hace. muy, Clásico muy de Sordo de buena Gianni, onda. también muy agradable también, es muy buena. Sí. Bueno, son cuentas que conozco y son muy buenas. Y la verdad que, no sé, tengo un montón. Está Dani Lectora, está ahora por ahí no se me confunden los libros, los nombres de los usuarios con los nombres de las ¿Sabes personas, qué no quiero siempre decir pasa? Por cualquier ahí cosa. pregunto esto y después me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Me olvidé un montón de cuentas. Sí, Eh, ahora que quiero decirte, después miro y digo, sí, ya, estas ya las conozco, las ubico, y por ejemplo está Lecto Dependiente, que está sí, Jessie, sí, Jessy. que, Una genia que también. también he hablado con ella, no sé, hay un montón, la verdad es que Le por mando un suerte beso a todas un las chicas que montón. nombraste, que las conozco y son también muy copadas. Estoy hablando con Verónica Ruiz Díaz de la cuenta Los Libros de Mercedes. Pueden seguirla, la recomiendo, es muy bueno lo que hace. Pero no, o sea, no estás recibiendo material de editoriales, ¿no? Pero si bien sos médica, por ahí es de otro palo, pero digo, estás
¿te gustaría recibir en algún momento, si se da la oportunidad de recibir libros de editoriales como para reseñar si te gustan? Sí, yo en realidad estoy siempre abierta a cualquier lectura. De hecho, esto pasa mucho también con estas cuentas, donde muchos escritores que por ahí comienzan con sus primeros libros, te mandan a preguntar por mensaje privado si vos podés leer ¿Te alguno de sus pasó? libros o al menos el primer capítulo. Sí, sí, me pasa, me llegan siempre mensajes donde por ahí nos piden o te piden que vos leas el primer capítulo o aunque sea un poema de lo que Claro. escribieron de un libro y que lo intentes reseñar. Lo que pasa es que se generan esos inconvenientes entre que tenés que adquirir el libro por una determinada compra de tanto, o sea, se me han generado esos inconvenientes donde la situación es como que es irregular, Sí, digamos, sí, para... sí, mira cómo Entonces, está. No, igual, cuando son o así sea, son casos independientes puntuales. es más complejo. Igual, Vero, igual te pregunto más que nada de editoriales que te mandan el libro, digamos, si te gustaría. No, sí, eso O sea, cosas sí. puntuales de que te manden el libro, que vos, la realidad es que eh, me refiero a que a vos te llega el libro sin tener que pagar Claro. y reseñarlo si te No, gusta. Bueno, ese tipo de experiencia hasta ahora no he tenido, no he no está hablado con cerrado. ninguna editorial en particular, pero siempre estoy abierta porque la idea de leer me gusta, el tiempo me lo hago, Bueno, está y bueno me que parece que si siempre después está alguna editorial bueno ve esta difundirlo. entrevista, que bueno, que te tengan en cuenta cualquier cosa que vos estás, que te gustaría. Bueno, es una posibilidad, está bueno. Sí, sí, eso ¿No? siempre, sí, sí. Así Y que más allá, ahora vas a leer un poquito, pero te quería preguntar, más allá de lo que vas a leer, ¿cuáles fueron algunos libros que te gustaron mucho de los que leíste este año? bueno, eso es una pregunta que me estuve haciendo también, como para compartir, digamos, más a fin de año, cuáles fueron mis mejores lecturas. Me llevé muy lindas sorpresas, muy buenas y otras no tanto, pero me llevé muy lindas sorpresas. Una de las que más me gustó, que lo leí ahora este último mes, fue Cadáver Exquisito, de Agustina Sí, Basterrica. Yo no soy muy fanática de las distopías. No es un género que me guste, que elija espontáneamente. Por ahí por recomendaciones y porque son clásicos, como Fahrenheit o 1984, busco leerlos para saber por dónde viene la mano. Pero espontáneamente no soy de buscarlas. Y esta la vi tan recomendada y con una temática muy actual, como es el tema del consumo de carne, los planes alimentarios vegetarianos y veganos, me interesó. Y la verdad es que desde que me senté a leerlo, no pude parar, necesitaba saber qué pasaba anduvo muy bien y ese libro. creo que me lo leí en 2 días, por así decirte, porque no podía parar de leerlo. Y me parece brillante, la verdad, brillante la lectura, la narración, la temática, el que una autora argentina haya planteado Claro. una temática así. Eh, Otro de los libros, que son uno de los que elegí para hoy, es El hombre en busca del sentido, que yo también lo había visto recomendado mucho tiempo, muchas veces, y bueno, este año me decidí, me encantó, me llevé muy lindas sorpresas Es muy bueno y con el muy libro. conocido. Sí. Sí. Y de ahí derivó otro libro que también me gustó bastante, que se llama Las cárceles que elegimos, que lo escribió una autora que fue premio Nobel, Doris Lessing, que se dedicó más a escribir ensayos. Y los planteos que hace son muy buenos, son muy No profundos. conocía ese, bueno, es muy bueno el título, no conocía ese título. En realidad ese libro son 5 conferencias que hizo ella y que se pasaron por escrito, y ella hace reflexiones sobre mucho de la época comunista, de ella durante la Unión Soviética, y ella analiza mucho la comunidad, la sociedad en general, o sea, cómo nos comportamos colectivamente. Entonces, yo siendo un poco más partidaria de buscar ensayos o lecturas de ese tipo, la verdad me gustó y fue una linda sorpresa, uno de los Yo te voy a descubrimientos. Pero así recomendar un por privado montón. un par de ensayos o libros que te van a gustar mucho. Eh, Buenísimo. Pero me gustaría, bueno, si querés leer, ahí que separaste dos libros. Bueno, uno que acabas de nombrar, bueno, que nombraste hace poquito. Sí. Bueno, este es uno de los que elegí. Es este que yo les estaba comentando, Quería del mostrar la hombre en tapa busca. para que la gente lo vea.
Este. Sí. Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Era un psiquiatra que escribió este libro basado en sus experiencias que tuvo en un campo de concentración nazi. Tiene un montón de frases, el libro está súper subrayado porque me parece una joya. Me quedo con esta y con una frase que creo, espero no haber perdido, no, está acá. Yo marqué esta. Me deprimía sentirme afectado día y noche, me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología de los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con este método conseguía distanciarme de la situación y de superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Y a esta frase, a este texto, lo cierro con una frase que él nombra de Nietzsche, que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Muy bueno. Me encantó el planteo de la situación, de transformar algo que te está bloqueando de alguna manera y que uno por ahí tiende como a agrandar y a adornar a ese monstruo, y cuando no quiero decir que lo minimiza, pero cuando lo ve No, concretamente, por ahí lo que vos decís, algo lo bloquea y es destrabarlo en realidad. claro, el planteo de destrabarlo a partir de ponerle forma de Sí, cosas que conocemos, que vemos, sí, o hace que uno minimizar lo que sienta que lo uno por ahí puede agranda. dominar. Claro. Sí, es muy bueno ese libro y todos los planteos, cómo los analiza, ¿no? Sí, sí, me encantó. Tiene millones de frases, pero esta sobre la transformación de una situación que te bloquea en algo que crees que podés controlar, que conoces, que podés ver a través de los sentidos, me pareció una de las más lindas. Muy bueno, muy buena elección. Pero bueno, vamos con el otro. Si querés ahí, Dale. El otro me parece es muy atinado para este momento, es de Belén López Peiró, porque ¿Por qué volvías volvías cada cada verano. verano? Este libro es fuerte, para el que no lo haya leído, es fuerte por la profundidad de la trama y de los temas que aborda, aparte no deja de ser una experiencia personal de la escritora, que más allá de comunicarlo y ponerlo en palabras, lo carga de la experiencia personal. Entonces, llenarlo de todo eso y de identificaciones me parece muy valiente, a pesar de que, bueno, uno no tendría por qué ser valiente en estas circunstancias. Es un caso real, bueno, Eh, muy es un duro. caso real, sí, para que la busquen a la autora. Ella, ahora hubo reediciones del título, Sí, incluso creo que en otros países, así que bueno, sí, en España eh, creo que salió ahora también. sí, en España. El texto que elegí es Llegando al final del libro. eh, Está intercalado entre reportajes que se hicieron con la policía y escritos de ella, como declaraciones. Dice: ¿estás cansada de que te cuestionen? Acostúmbrate, porque todavía queda para rato. Que por qué volvías, que por qué no hablaste. Olvídate, jamás van a aceptar lo que decís. Siempre te van a cuestionar, a vos, a tu palabra. Querida, poner bajo la lupa a un hombre siempre sale caro. Su hombría, su machismo, pesan más que tu integridad y la de las otras chicas. No tengas ninguna duda de que eso es así. Pero no te sientas especial, le pasa a todas. Así que no te calientes. Que su hombría se derrumba cada vez que sentás el culo y escribís. Deshacelo con palabras, acabalo en un punto y garchátelo entre comas. Así sin más pena, sin más dolor, sin más de vos. Esto fue para mí el punto donde dejé de leer para Sí, sí, tu no cuerpo de continuar con aire. la lectura, porque fue fuerte, porque aparte cuando uno sabe que la historia es real, tiene un plus que eh, hace que sea más pesada la lectura, que no sea Sí, cualquier sí, sí. cosa. Sí, sí, te Así das cuenta que no que es ficción, entonces, bueno, que es algo que pasa y es terrible. sí, sí, El libro, digo, separado de todo esto, ¿no? Que es re crudo y que la verdad que ojalá no hubiese tenido que escribirse esto porque por ahí significaría que no hubiese pasado, digamos. Anduvo muy bien y tuvo mucho recorrido en
cuanto a las Sí, librerías, ¿no? es un libro cortito, que era lo que charlábamos antes, pero que la dureza hace que sea Tiene difícil de mucha digerir y potencia. que, sí, sí, Pero sí, pero bueno, es recomendado. muy buenas elecciones. Para terminar, ya nos queda poco tiempo, quería preguntarte, bueno, y primero volver a agradecerte, ¿no? Estoy hablando con Verónica Ruiz Díaz de la cuenta Los Libros de Mercedes en Instagram. Mil gracias por estar acá. Y quería preguntarte para finalizar, ¿qué objetivos, proyectos tenés con la cuenta? Si querés sumar alguna sección, si vas a seguir de la misma manera, haciendo reseñas. Bueno, ahora eso estuve preguntando mucho en un ida y vuelta con las historias acerca de qué le gustaría a la gente ver en la cuenta, más allá de mis lecturas y de mi opinión, digamos, personal. Eh, y mucha gente me estuvo preguntando o sugiriendo que agregara contenido acerca de cómo empezar a leer un escritor, cuáles serían las obras más indicadas o las que yo recomiendo. Y la verdad es que fue una de las ideas que más me gustó, porque por ahí es un ejercicio que hago yo también. Claro. Digo, bueno, quiero leer a este autor, a esta escritora que está recomendada, cuál sería la mejor obra, eh, qué es lo primero que escribió, y eso es más, digamos, una elección personal para ver cómo va evolucionando la obra en el tiempo de esa Sí, persona. viste que con eso Eh, es como depende de cada persona. Digo, uno puede entrar en el claro, recorrido cronológico o puede entrar por algo más sencillo y entras a algo por ahí un poco más complejo. Bueno, va a depender de bueno, cada uno, pero está bueno eso, que está bueno lo que te plantearon, si puedes hacer eso. así que es una idea que voy a tener en cuenta para empezar a incorporar. Y bueno, otra de las que yo planteé por una idea mía, que también tuvo buena repercusión, es hablar un poco acerca de la historia de las librerías, empezando por acá por Rosario. Está Entonces ya bueno. me puse en contacto con algunas librerías que son muy conocidas acá para empezar a trabajar acerca de conocer cuestiones de cómo empezaron, orígenes, curiosidades, este, mostrar algunas fotos de cómo son y bueno, empezar a fomentar un poco desde ese lugar. Eso sí está organizado para el año que viene. Muy bueno, muy bueno. Bueno, te felicito, está bueno como emprendimiento para el año que viene. Y para finalizar, última pregunta, ¿cuál es la próxima reseña que tenés? ¿Ya tenés alguna en mente? ¿Qué es lo primero que vamos a ver en la cuenta? Lo próximo. La que tengo en mente ahora, que la terminé de leer ayer y bueno, hoy estuve tratando de armarla un poco, se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, lo leí. Es un libro de Oliver Sacks, que también fue un médico neurólogo que escribió este libro basado en 20 casos de pacientes que eran de él. Entonces, estoy escribiéndolo por un lado para avisar, porque por ahí uno se mete de lleno con libros que están dentro de la categoría de literatura y se llevan la sorpresa que me llevé yo de encontrarme con mucho tecnicismo al momento de leer, digamos. Sí. Entonces, más allá de mi situación actual, donde yo comprendo más por mi profesión, está bueno saber que te puede llegar a llevar alguna sorpresa o que se diluya un poco la lectura por esos tecnicismos. Así que bueno, me divertí, pero no era lo que yo quería o lo que yo Pero esperaba, es digamos. divertido, tiene esas cosas que decís, pero está bueno el libro, no es un Sí, es libro bastante simpático cuando es te simpático, acostumbras claro. un poco, No, sí. no es una obra maestra, pero digo, para pasar el rato no está mal. Yo lo leí hace Sí, bastante sí, sí, está y sobre bueno. todo, ahora creo que sale una versión de 50 años de Anagrama que lo sacaron, me parece. Viste que salieron unas nuevas ediciones por los 50 años de Anagrama, creo que ahí hay una edición de eso. Ah, bueno, lo tengo justo acá atrás, mira. Yo tengo esta. Bueno, esa es la de los 50 años de Anagrama. Ah, esta es la nueva. Sí, Bueno, es la nueva. es muy linda. Las Sí, ediciones de Anagrama me parecen bien minimalistas y hermosas, así que me gusta. no, es muy buena la edición. Yo tengo la anterior. Vero, muchísimas gracias. Fue un placer y obviamente No, seguimos en contacto. no, gracias a vos por la entrevista, por la buena onda. La pasé muy bien, muy cómoda y bueno, cuando quieras, ya sabes, no tengo problema, me encanta todo esto que se genera en el ida y vuelta. Así que gracias a vos, Mauro. Un placer. Muchísimas gracias, Vero. Chau, chau. No, por favor, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.